Durante 14 años consecutivos, el Encuentro Costa Rica ha sido mucho más que un evento. Se ha convertido en el espacio donde las ideas se encuentran, el diálogo cobra fuerza y los líderes que transforman el país construyen juntos una visión de futuro. Año tras año, líderes del sector público, privado y académico se encuentran para intercambiar ideas, construir alianzas y generar conversaciones que inspiran el desarrollo de Costa Rica. Porque cuando las ideas se unen con el propósito, nace la capacidad de transformar el presente y construir el futuro que Costa Rica merece. Encuentro Costa Rica, 14ª edición. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá hoy escuchándonos, viéndonos, aprendiendo también de esta iniciativa que definitivamente ahora cuando escuchaba a don Roberto no sé si se dio cuenta, pero habló muchísimo en pasado, lo que tuvimos, lo que hicimos, lo que fuimos. Y definitivamente esas son palabras que debemos de tomar en cuenta, porque es muy importante, si bien es cierto, mirar al pasado, pero también tener las fuerzas y tener las herramientas necesarias para mirar al presente y al futuro. Y definitivamente el tema de seguridad es el tema de la semana, y de la semana pasada, y de la semana anterior, y de varios años anteriores, porque la seguridad está inestable, casi que ya no podemos hablar de seguridad, sino más bien de inseguridad. Y de inseguridad no solamente ciudadana, sino de inseguridad humana. Y es precisamente lo que hablaron ahora las dos personas que nos precedieron. Si analizamos un poquitito todo lo que ellos comentaron, fue precisamente temas sobre la seguridad humana, más allá de la seguridad ciudadana, más allá de la seguridad personal, hablamos de seguridad económica, de seguridad social, de seguridad en la educación y todas esas seguridades que debemos seguir hablando en presente y en futuro, porque las necesitamos como país para seguir siendo competitivos a nivel regional y, como nos decía la señora anterior, a nivel global, por supuesto. Así que bueno, para mí es un honor estar sentada hoy a la par de estos grandes personajes, porque recordemos acá a mi izquierda tenemos al personaje de la semana, don Carlos Díaz, nuestro fiscal general de la República. Muchísimas gracias a don Carlos, que nos da un susto. Hazel y yo, ustedes no saben, pero estábamos inventando a ver qué les decíamos, porque nos daba muchísimo miedo que él no pudiera estar el día de hoy, precisamente por todas las cuestiones que están sucediendo. Y también tenemos a doña Hazel Villalobos, que doña Hazel nos acompaña de parte de FUNPADEN y también es una gran estudiosa del tema de la seguridad, no solamente en Costa Rica, sino también en la región. Y por eso, doña Hazel, le devuelvo el micrófono, porque doña Hazel nos va a hacer un resumen del tema de la situación actual. ¿Qué está sucediendo hoy día en Costa Rica? Con números, y yo sé que lo vemos todos los días en el periódico y en las noticias, y prácticamente este tema lo tenemos ahí dando vueltas siempre en nuestra cabecita. Pero doña Hazel nos va a hacer un resumen de ese informe de situación de hoy, y a partir de ese informe que ella nos haga en 5 minutos, doña Hazel, a partir de ahí pues vamos a abrir el espacio para las consultas para estas personas que nos acompañan el día de hoy. Así que adelante. Gracias, Marcela. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio de diálogo constructivo con cada uno de ustedes acá presentes, como los que están en su casa, y realmente es un honor estar con doña Marcela y el señor fiscal don Carlos Díaz.
Bueno, me han dado una tarea sumamente compleja, el poder resumir en 5 minutos todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no son datos estadísticos que solamente están sucediendo del año pasado hacia acá, sino que son temas o números que vienen acumulándose a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante para poder generar una discusión bastante rica en este espacio, tener 5 ideas o que nos queden 5 ideas importantes sobre el tema del crimen organizado, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Número 1, entender qué es el crimen organizado. Y eso se lo digo porque, bueno, además de ser gerente técnica, también soy profesora universitaria y siempre cuando empezamos a hablar de crimen organizado terminamos hablando de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, sinónimo de narcotráfico es crimen organizado. Pues no, el crimen organizado es un tema muy complejo. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque así de complejas van a ser las respuestas que se tienen que dar al tema del crimen organizado. Y es importante entender que efectivamente, cuando hablamos de este crimen organizado, siempre pensamos en narcotráfico o violencia homicida, ¿verdad? Que es lo primero que se nos ocurre. Sin embargo, el crimen organizado es mucho más que eso. Es una empresa criminal y tenemos que recordar el concepto de empresa, ¿verdad? Porque hablamos no solamente de cadenas de suministros, hablamos de cadenas de logística, etcétera. Y estas empresas lo que hacen es diversificar sus fuentes de ingreso mediante distintas modalidades de negocio. En Costa Rica hay 3 principales. Primero, obviamente, el tema del narcotráfico, que viene desde el hecho de producción, el tema del tránsito, almacenamiento y venta de droga, que es como se entiende todo el concepto de narcotráfico. El lavado de dinero, que es también la base como tal. Segundo, el tráfico ilícito de armas de fuego. Y el tercero, el tema de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, también hay otras modalidades como es el tema de la extorsión, ciberdelitos y otras economías ilícitas, incluyendo los préstamos gota a gota que también se han conversado mucho en los últimos años. Sin embargo, el verdadero éxito de estas organizaciones no se mide únicamente por la cantidad de droga que movilizan, se mide por las capacidades en 1, controlar territorio. 2, infiltrar economías, tanto locales como nacionales. 3, su capacidad de reclutamiento de personas y principalmente personas jóvenes. 4, corromper instituciones. Y 5, debilitar la confianza en el Estado. Por eso estamos ante un desafío no solamente de seguridad ciudadana o seguridad nacional, estamos ante un fenómeno que está amenazando directamente a nuestra democracia. Segunda idea, el narcotráfico encontró un mercado sumamente atractivo en Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? El narcotráfico, hay que reconocer una realidad incómoda y es que el narcotráfico se ha afianzado en nuestro país porque no existe mercado sin consumidores. La cantidad de personas que consumen drogas en Costa Rica ha crecido de manera exponencial y principalmente después de la pandemia, ¿verdad? Algunos datos del ICD, IAFA y el Ministerio de Seguridad Pública nos dicen que entre el periodo del 2010 al 2023, los casos de tráfico y transporte de droga aumentaron más de 2.100%. La tenencia de droga creció un 278%. Y los registros de consumo atendidos por el IAFA, ¿verdad? O sea, ahí hay una cifra negra, aumentaron en 40.9%. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el narcotráfico ha visto en Costa Rica no solamente un lugar donde se puede dar el almacenamiento, sino también un lugar muy atractivo para poder vender droga, ¿verdad? Porque tenemos ese tema de consumo y es lo básico de oferta y demanda. Existe oferta porque la demanda es muchísima. Y porque este tema es importante y debería de ser también clave en esta discusión que vamos a tener el día de hoy, porque efectivamente, a pesar de que sabemos esta realidad, no tenemos una política pública o una estrategia país para abordar las adicciones. Prácticamente en este momento no hay ninguna institución enfocada en abordar o prevenir el tema de consumo de droga. Es más, cuando a mí me toca mucho trabajar con oficiales de policía, cuando el oficial de policía va y hace una desarticulación de un punto de venta de droga y encuentra personas adictas y
que la mayoría de estas son también menores de edad, no hay un lugar donde llevarlos. Principalmente lo que tenemos son albergues privados, ¿verdad? Y para eso se necesita, obviamente, un fondo. Además, el IAFA, que es una de las instituciones que debería de estar trabajando en estos, su recorte al presupuesto ha sido abismal en los últimos años. Tercera idea, Costa Rica ya no es la Suiza centroamericana. Sí, nos duele muchísimo esto a los ticos y las ticas, pero efectivamente entre el 2015 y 2025 el crecimiento porcentual de los homicidios fue de un 56.5%. Y durante esa década, con excepción del año pasado, que hay una leve disminución, pero durante ese periodo fuimos el único país de Centroamérica que tuvo un constante crecimiento de los homicidios. Nos olvidamos de que somos esa Suiza centroamericana y el 90% de esos homicidios principalmente o su principal motivación fue el tema de ajustes de cuenta. Y ni qué decir si analizamos las víctimas colaterales, que creo que todos los que estamos acá conocemos que son víctimas colaterales. En ese periodo el crecimiento fue de 1114%. Estamos realmente no solamente matando a las personas que pertenecen a estructuras, sino también están muriendo cada vez más personas inocentes. La cuarta idea, estamos perdiendo nuestra juventud. Y cuando hablo de juventud, no solamente hablo personas entre los 12 hasta los 29 años, sino también estoy hablando en un lapso de edad bastante cruel, que son los menores de 18 años. Solamente en este periodo de tiempo, entre el 2016 y el 2025, 313 personas menores de 18 años murieron. Y la mayoría víctimas efectivamente del crimen organizado. Y solamente la provincia de Limón, porque es uno de los lugares donde más se concentra el tema de la violencia homicida, en la provincia de Limón, solamente un dato importante, acumula el 9% de toda la población del país. Sin embargo, acumula el 28% de las víctimas menores de edad. Entonces, efectivamente, estamos trabajando en una realidad muy compleja y si nos vamos a política pública, no encontramos actualmente ninguna estrategia que esté abordando este tema en específico de la violencia homicida o la violencia en general que afecta a las personas jóvenes. Y con esta idea termino, porque si no, Marcela ya me va a quitar el micrófono, es que la persecución penal no es suficiente para derrotar el crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto? Para realmente derrotar el crimen organizado, más allá de capturar personas o endurecer las penas, necesitamos reducir simultáneamente su capacidad económica, son una empresa, su capacidad territorial, recuperando comunidades, su capacidad de reclutamiento. Tenemos que ofrecer oportunidades reales y legales a las personas jóvenes y tenemos que reducir su mercado, disminuyendo el consumo problemático mediante una verdadera política pública de salud. Y esa es una responsabilidad que no solamente le toca al Estado, le toca a cada una de las personas que estamos acá y también a las comunidades, a la sociedad civil y en general a la ciudadanía. Muchísimas gracias, doña Hazel. 3 minutitos nos pasamos. Pero buenísimo, de verdad que con esa información pues tenemos un contexto general para poder abordar la primera pregunta con el señor fiscal de la República, don Carlos. En los últimos meses hemos visto un ambiente de alta tensión entre distintos poderes e instituciones del Estado, bastantes meses diría yo. Desde su punto de vista, ¿cómo impacta esa confrontación institucional en la lucha contra el crimen organizado y qué mensaje debería prevalecer para no debilitar la confianza de la ciudadanía? Bueno, buenas tardes, Marcela, doña Hazel y a todas las personas que nos acompañan. Quiero agradecer a don Ray la invitación. Siempre este tipo de foros son sumamente importantes. Ojalá tuvieran el alcance nacional, porque de alguna manera nos educa. Y en este resumen que nos hizo doña Hazel, creo que en 8 minutos ella logró concentrar, llamémoslo así, un taco, una radiografía o como usted le quiera llamar, de cuál es la situación de la seguridad del país. Y creo que ya con solo ese resumen ya hasta podríamos tener un panorama sumamente claro. Y en ese panorama sumamente claro,
como le dije, eso es una radiografía y el termómetro generalmente lo medimos con los homicidios. Bueno, prácticamente tenemos 4 años con la mayor cantidad de homicidios que han sucedido en nuestro país, haciendo la comparación, por ejemplo, de homicidios por cada 100.000 habitantes. Veníamos o estábamos como acostumbrados y todavía nos asustábamos un poco cuando teníamos 500 homicidios, que eso es más o menos un 12 por cada 100.000 habitantes, y ahora, bueno, rondan, como ya lo dijeron, prácticamente los 17 por cada 100.000 habitantes. Subió un 56%. Y en ese trabajo y ante ese panorama y todo lo que doña Hazel nos expuso en 8 minutos, concentró en ese problema, llamémoslo así, más grande que ha tenido nuestro país en crisis de seguridad. Nos encontramos tras de eso con que las instituciones, bueno, yo diría que no son las instituciones, hay una institución que se dedica, en este caso, para responder la pregunta, a desacreditar y atacar institucionalmente a otra. El Poder Judicial no estaba acostumbrado a estarse, o a recibir, perdón, este tipo de ataques de un poder, que eso a quien beneficia es al crimen organizado. La erosión entre las instituciones beneficia simplemente a los delincuentes. Por supuesto, nosotros aceptamos las críticas y en un país democrático todos debemos de someternos a la crítica, a rendir cuentas, a explicar qué hacemos, a proponer incluso soluciones. En el Poder Judicial lo hemos hecho. Hemos venido aumentando nuestra capacidad operativa. Ustedes lo ven a diario, todos los días hay allanamientos, y no es que eso sea la solución, porque esa no es la solución, pero es parte de la respuesta operativa que ha tenido el Poder Judicial, que ha tenido el OIJ, que ha tenido el Ministerio Público. Y por otro lado, bueno, la crítica, la mala información o la desinformación que se produce, y por supuesto alimenta en este caso de manera negativa a los delincuentes. ¿Esto a quién favorece? Simplemente a los delincuentes. ¿Quién se frota las manos? ¿Quién siente el abrazo cuando se dan todo este tipo de situaciones? Bueno, los delincuentes. Creo que la lucha contra el narcotráfico y las diferentes manifestaciones, como lo clarificó doña Hazel, del crimen organizado, tienen que afrontarse por todo el Estado, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y por supuesto el Poder Judicial, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta, no podemos dividirnos, y creo que esa división que está ocurriendo, reitero como por quinta o sexta vez, beneficia simplemente a los delincuentes. Muchísimas gracias, don Carlos. Ahora vamos a hacer un resumen panorámico de todo lo que nuestros ponentes están indicando. Doña Hazel, usted como gerente técnica de la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, ¿me podría responder la siguiente pregunta? Las organizaciones criminales ya no solo disputan territorios, también buscan influencia económica, política e institucional. ¿Hasta qué punto la corrupción se ha convertido en el principal habilitador del crimen organizado y qué reformas considera indispensables para fortalecer la integridad de las instituciones democráticas? Gracias, Marcela. Yo creo que es una de las más importantes preguntas que podemos tener hoy, ¿verdad? El poder identificar cuál es la influencia de la corrupción en el fortalecimiento del crimen organizado. Y tenemos que entender que efectivamente es un factor habilitante, no obstante, no es la única causa, ¿verdad? Existen otras causas, pero la corrupción lo que hace es facilitar el trabajo que se hace a nivel comunitario de las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque reducen sus costos, disminuyen el riesgo de ser capturados o detectados y aumentan sus ganancias, ¿verdad?
se visualiza como un enfoque de empresa y puede manifestarse desde temas en específicos como la filtración de información, ¿verdad? Que ya lo hemos visto y que últimamente lo estamos viendo también o se está discutiendo mucho en las noticias, protección política, favorecimientos en contratación pública, el mismo lavado de dinero o la captura hasta de procesos electorales para gobiernos locales y hasta gobiernos nacionales, ¿verdad? Entonces hay una relación directa del crimen organizado con el tema de altos niveles de corrupción. Sin embargo, las reformas tienen que ir más allá del derecho penal, ¿verdad? Como lo hemos estado conversando durante estos primeros 10 minutos. Y hay 6 prioridades que nosotros desde FUNPADE nos gusta destacar. Número 1, es necesario fortalecer la transparencia y los sistemas de integración pública. En años pasados hablamos mucho de transparencia, sin embargo, últimamente hemos dejado de hablar de rendición de cuentas y transparencia, ¿verdad? Y esto hay que fortalecerlo en cuerpos policiales, en instancias judiciales, pero también a nivel local, en los gobiernos locales. Segundo, tenemos que robustecer las capacidades de investigación financiera para combatir el lavado de dinero. Y eso significa también identificar cuáles son los mecanismos o los instrumentos legales para combatir ese lavado de dinero. Tercero, y no menos importante, el tema de proteger a denunciantes y testigos. Lamentablemente, Costa Rica, obviamente, por su contexto y realidad, tal vez no estábamos acostumbrados a tener estos protocolos como si hay en otros países de protección de testigos y denunciantes, ¿verdad? Hay que fortalecerlos en nuestro país. Profesionalizar permanentemente el servicio público mediante procesos de selección, evaluación y rendición de cuentas. Cuarto, y eso es un tema importante de discutir porque se ha hecho en otros países, pero nosotros todavía no hemos dado ese paso, es que tenemos que generar mejores condiciones laborales para aquellos funcionarios que están poniendo cuerpo y alma para detener el crimen organizado. ¿Quiénes? Los funcionarios policiales, tanto de fuerza pública, los diferentes cuerpos policiales y el OIJ, jueces, fiscales. Tenemos que fortalecer esas condiciones laborales y generar incentivos. Y el último, y importante también porque recae mucho en la sociedad civil en general, tenemos que fortalecer la auditoría y la veeduría ciudadana sobre las instituciones, principalmente las mencionadas anteriormente. Muchísimas gracias, doña Hazel. Definitivamente, pues sí, esos son uno de los puntos que tenemos la tarea como país y por supuesto que las autoridades encargadas pues deben de hacer lo posible para que todo eso suceda. Don Carlos, muchos ciudadanos perciben que el crimen organizado avanza más rápido que la capacidad de respuesta del Estado a través de sus instituciones. ¿Qué herramientas, recursos y reformas necesita hoy la Fiscalía General de la República para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado y obtener mejores resultados en su combate, preservando al mismo tiempo la independencia del Ministerio Público y por supuesto también pensando en el resto del Poder Judicial que no podemos dejar de lado? Porque normalmente cuando hablamos de alguna de las de los órganos que integran el Poder Judicial, simplemente hablamos de OIJ y siempre es el que se lleva las medallas y el que está número 1 en la opinión pública, pero el OIJ necesita al Ministerio Público. El Ministerio Público a su vez necesita a la Fiscalía y por ahí pues también hay otras entidades como la Defensa Pública, inclusive toda la parte forense del organismo de investigación judicial también. Entonces, bueno, el Ministerio Público como director funcional y el que tira la línea y la ruta para las policías, no solamente el OIJ, sino también las demás policías especializadas y que además algunas de ellas, 2 específicamente, pueden hacer investigación también, pues, ¿qué podemos decir al respecto, don Carlos, para encontrar ese fortalecimiento adecuado, tanto del Ministerio Público, pero también de todo el aparato, de todo el engranaje llamado Poder Judicial? Bueno, a mí no me gustaría responder esta pregunta simplemente visualizando al Ministerio Público, porque nosotros somos una pequeña parte de todo el sistema, pero sí se la voy a responder. ¿Qué necesita el Ministerio Público? Bueno, independencia. Yo he hecho un trabajo
y creo que aquí nadie me puede decir que no, o que el Ministerio Público no ha sido independiente. Lo hemos demostrado. Hemos perseguido la corrupción y también hemos perseguido el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier forma de delincuencia. Lo hemos hecho y eso, bueno, nos ha traído las consecuencias, pero yo he defendido la independencia. Entonces, si fuera solo el Ministerio Público, yo solicitaría, bueno, que se haga una reforma constitucional y que se nos dote de independencia. Que la elección del fiscal general no sea una decisión política, sino técnica. Que se analice los atestados de la persona y no responda a una decisión política. Y desde el punto de vista operativo, bueno, por supuesto, cuando un día estos me preguntaban, ¿cuántos fiscales tiene usted para atacar por ejemplo, un fenómeno, la legitimación de capitales? 6 a nivel nacional. Me dice, ¿eso es suficiente? No, por supuesto que no va a ser nunca suficiente. Pero, bueno, digamos, podemos hacer frente a lo que tenemos. Pero el OIJ, que es nuestra contraparte, tampoco tiene los recursos para poder darnos la respuesta, por ejemplo, en legitimación de capitales, en las solicitudes que les hacemos de análisis financiero y también análisis de datos digitales que generalmente son de muy alto volumen en ese tipo de causas. Entonces ellos también tienen una limitación en ese aspecto. Y esto es una muestra. Hoy andaba en la mañana también en la inauguración de una campaña que se va a presentar en los aeropuertos para que las personas, los extranjeros sobre todo, no se lleven la flora y la fauna. Pero también ahí les exponía yo cuántos fiscales tenemos para atacar en este caso el fenómeno ambiental, contra los recursos naturales, etcétera. Otros 5 fiscales para todo el país. Entonces los recursos no, son insuficientes. Y yo, bueno, podría justificarles de manera muy clara a ustedes que al Ministerio Público le faltan recursos, pero yo eso es lo que menos quiero. Nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando, ya lo he dicho, hasta con las uñas. Yo estoy acostumbrado a eso. Siempre me han tocado las fiscalías que no tienen o que tienen menos recursos. Bueno, todas tienen pocos recursos, pero en realidad he trabajado en fiscalías siempre que con mucho volumen y muy pocos recursos. Y eso lo vamos a hacer y vamos a seguir dando la cara por Costa Rica y vamos a priorizar casos. Pero por eso quería tal vez que la pregunta fuera un poquito más amplia. ¿Qué se ocupa? Y voy a resumir para no gastar mucho el tiempo. Si queremos bajar la criminalidad y lo queremos hacer de manera inmediata, bueno, tenemos que tener el control territorial. Y aquí, ¿qué es lo que ocupamos? Bueno, más policías, o por lo menos que los policías tengan cómo movilizarse, porque ustedes han visto en las noticias que se dice que prácticamente la fuerza pública está funcionando con el 40% de las unidades que son asignadas. Y ustedes mismos pueden ver que las que están funcionando prácticamente están en muy malas condiciones. Eso le resta esa capacidad. Bueno, pero si queremos ir más allá, y para terminar, no es solo tener el control territorial, porque eso sería la solución rápida, pero las soluciones rápidas no son las mejores siempre. Esto tiene que haber por supuesto, una propuesta integral, mejorar nuestro país. Yo oí a don Roberto y por supuesto las condiciones han ido bajando en nuestro país y económicamente, bueno, incluso la expositora anterior también hizo una exposición muy amplia en ese sentido y creo que tenemos que invertir más en educación, en mejorar las condiciones, en mejorar la empleabilidad, en mejorar la salud incluso de los costarricenses, y es una solución integral. Incluso yo rápidamente leía que en Escocia se había convertido en el país más violento, en donde había más homicidios, y ellos tomaron una decisión de abarcar el fenómeno, pero de manera integral, ya no solo ir a sitiar barrios para que no ocurran homicidios, sino que actuar desde la raíz, incluso darle mejor educación a las personas y abordar sobre todo a nuestros jóvenes.
Muchísimas gracias, don Carlos, por esa explicación. Y sí, definitivamente los recursos los necesitan toda la institucionalidad del país, no solamente las fuerzas policiales y las fuerzas de control, sino también esos recursos pues deben abocarse al tema de la educación y la prevención, que ese es el punto medular. De por ahí es donde pues lamentablemente nace definitivamente las oportunidades y la falta de resiliencia para que nuestros niños y nuestras niñas pues lamentablemente se vayan al camino fácil, que es el crimen organizado. Me devuelvo a doña Hazel con otra pregunta esas preguntas que yo llamo las preguntas del millón. Doña Hazel, en sociedades democráticas existe siempre una tensión entre fortalecer las capacidades del Estado y preservar las libertades ciudadanas. Y esto fue un tema de la reciente política. ¿Cómo encontrar ese equilibrio sin debilitar ninguno de los dos principios? Gracias, Marcela. Y efectivamente esta es la pregunta del millón, no solamente en Costa Rica, sino prácticamente en toda Centroamérica. La semana pasada estaba en Guatemala conversando sobre estos temas y surgió exactamente lo mismo, ¿verdad? De esto referente porque tenemos un país en la región, ¿verdad? Que efectivamente ha ido un camino contrario al tema de los valores democráticos y las libertades ciudadanas, y por ende muchos países nos estamos cuestionando cuál es el mejor camino sobre esto, ¿verdad? Y una de las conclusiones que llegamos en ese foro, y es unas conclusiones que también tenemos desde FUNPADEM, ¿verdad? Es que Centroamérica lo decidió desde los años 90, cuando creamos el Tratado Marco de Seguridad Democrática. ¿Y qué es seguridad democrática? Ese es el concepto que deberíamos de manejar todos los países y que defendemos, y que Costa Rica fue uno de los grandes precursores del concepto de seguridad democrática, y es el entender la seguridad más allá de sentirse libre de toda amenaza o hecho de violencia, sino también sentirse libre o tener ese estado en un sistema democrático donde yo puedo disfrutar todas mis libertades y derechos, y donde cada una de mis necesidades son de alguna manera abordadas también por un Estado de derecho fuerte, donde hay balance de poderes, donde es sumamente importante, pero también una participación ciudadana activa, ¿verdad? Y eso es un tema muy importante porque, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que prácticamente en los últimos años nos ha explotado el tema de la inseguridad, prácticamente en nuestras caras, y prácticamente entonces, ¿qué hacen muchos de los estados? Proponer acciones o proponer algunas respuestas que son inmediatas, pero que no son sostenibles, ¿verdad? Porque también detrás de esto tenemos años de toma de decisiones incorrectas o ausencia de políticas sociales que efectivamente sean igualitarias. Don Roberto lo decía muy bien en su comparación de Costa y Rica, ¿verdad? Esto no surge en los últimos 2 años, 3 años. Esto surge prácticamente como consecuencias de décadas y lamentablemente, y yo les tengo una mala noticia, hasta el día de hoy no hemos corregido la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el otro año, ni el siguiente, en los próximos 5 años, porque también tenemos que entender que las políticas de abordaje de un enfoque preventivo tienen consecuencias o tienen frutos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un tema súper importante de abordar, pero también hay que entender, y la misma evidencia internacional nos dice, que las políticas que sacrifican derechos y libertades ciudadanas para tener resultados rápidos no son sostenibles en el tiempo. Y aquel Estado que empieza a actuar fuera de las reglas termina pareciéndose a aquello que intenta combatir. Muchísimas gracias, doña Hazel, y me quedo con usted porque la pregunta también que sigue tiene que ver con ese tema de la experiencia de ustedes a nivel regional y sobre todo los trabajos que están haciendo más allá de Costa Rica, porque como bien lo decía al principio usted, cuando hablamos de crimen organizado, y yo no me canso de repetirlo y algunos pues ya estarán hartos de escucharme, cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de fenómenos criminales, no estamos hablando de un delito común, no estamos hablando de
de algo que tenga una respuesta solamente a través de una ley, sino que si nosotros estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando también o debemos hablar de respuestas organizadas, de respuestas regionales, de respuestas transnacionales, así como también es el delito. Bajo esa experiencia regional, ¿qué países han logrado construir respuestas integrales frente al crimen organizado y qué lecciones concretas podría adoptar Costa Rica antes de que la situación sea aún más compleja de lo que ya lo tenemos y como muestra un botón los operativos recientes de la semana anterior y de esta? Bueno, primero que todo, Marcela, desde nuestra perspectiva como organización, creemos que ningún país puede decir al día de hoy que ha eliminado 100% el crimen organizado. O sea, eso es muy difícil. Sin embargo, sí hay una receta importante y es que cuando se genera una política integral de fortalecimiento institucional democrático, de aumento de la confianza y la legitimidad, lo peor que nosotros podemos hacer como un país es disminuir la confianza ciudadana en las instituciones. Como decía muy bien don Carlos, eso es caldo de cultivo para crecimiento del crimen organizado, ¿verdad? Pero también tenemos que trabajar en todo el sector seguridad, que viene desde la política de prevención, la política policial, la política de penitenciaria, de persecución policial, etcétera, ¿verdad? En todo ese tema de abordaje. Pero hay dos casos que a nosotros nos gusta poder conversar sobre este tema cuando hablamos de crimen organizado y es el número uno, que es el caso histórico cuando hablamos de esto, tanto teórico como práctico, y es el tema del caso de Italia, cuando empezó a combatir el tema de las mafias, ¿verdad? Y eso nos dejó una gran lección, combatir no solo a las personas, sino combatir al patrimonio de las organizaciones criminales mediante el decomiso de bienes, la persecución financiera y el fortalecimiento de las fiscalías especializadas. Este es el caso más emblemático que tenemos en estos temas del crimen organizado con Italia. Pero hay otros dos países que también, y de hecho don Roberto lo señaló, parecía que veníamos alineados, y es el caso de Chile y Uruguay, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque compartimos características muy similares. ¿Por qué Chile y Uruguay han logrado de alguna manera contener o generar respuestas rápidas? Ejemplo, en el caso de Chile con todo el fenómeno que se ha dado con el Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque tienen instituciones fuertes, pero también porque han invertido muchísimo en investigación criminal y profesionalización de la policía. Además, tiene una gama sumamente amplia de política social y política que aborda por medio del deporte, la cultura y la educación al tema de las personas jóvenes, ¿verdad? Y yo quiero rescatar en menos de un minuto que a veces hablamos mucho de casos de éxito en el extranjero, lecciones aprendidas, buenas prácticas, pero es que Costa Rica también fue una buena práctica. Costa Rica realmente por muchísimos años nos mantuvimos con indicadores bajos de violencia homicida en una región prácticamente llena de conflictos internos en los 80s y 90s o con gran presencia de violencia homicida por temas de pandillas y maras. ¿Qué hicimos bien en ese momento y qué dejamos de hacer para poder tener la situación que tenemos ahora? Pues sencillo, 3 casos que tenemos que trabajar, el tema de policía comunitaria. ¿Ustedes se acuerdan cuando había policía comunitaria en cada uno de sus barrios? Bueno, déjenme decirles que el enfoque se ha debilitado lamentablemente y además de esto, quien lo ejecutaba por medio de los programas emblemáticos de fuerza pública, seguridad comunitaria, seguridad comercial, etcétera, que es la Dirección de Programas Policiales Preventivos, no tiene presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Estamos mirando hacia otro lado y no estamos invirtiendo donde debería de haber. Hay programas exitosos donde podemos identificar como lo que son ligas atléticas policiales, que es la policía trabajando con los chicos, pero es un programa de fuerza pública que tiene de presupuesto 0, ¿verdad? Entonces, literalmente se mantiene con fondos de los mismos oficiales de policía que sacan de su salario para comprar bolas o para comprar meriendas a chicos, como ejemplo, en el caso de Limón, los chicos se nos desmayan en los entrenamientos deportivos porque no tienen que comer.
Los policías sacan de su dinero, de su salario, para comprarle meriendas a los chicos. Y el tercer caso, también importante, y es que Costa Rica en los últimos 8 años generó una estrategia integral que se llama Sembremos Seguridad. Sembremos Seguridad genera evidencia desde victimización, percepción, genera o identifica las causas estructurales. Sin embargo, Sembremos Seguridad no tiene presupuesto tampoco en el Ministerio de Seguridad Pública y hay muchísimo trabajo de poder fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no solamente tenemos que mirar hacia afuera, sino tenemos que mirar hacia adentro y ver qué es lo que hemos dejado de hacer para poder convertirnos en una Costa Rica más segura. Para volver a ser esa Costa Rica referencia a nivel internacional, y como bien lo decía la antecesora, todavía en Washington, en algunos países, cuando uno viaja por motivos de trabajo, le dicen, wow, qué dichosa, vive en Costa Rica. Entonces, como ellos todavía no se han dado cuenta, no les digamos y hagamos el trabajo correcto para que regresemos a ser ese país seguro que éramos antes. Don Carlos, hablando de dinero, me toca ahora hacerle a usted la pregunta del millón. Y precisamente con lo que nos contaba Hazel ahora del tema de la persecución patrimonial y todo esto que ya sabemos todos los días que sucede, porque las organizaciones criminales no pueden volver a reformularse si sus cabecillas y todos sus integrantes están en el sistema penitenciario o están muertos, lamentablemente, pues no pueden regenerarse si no tienen dinero. Y precisamente por ahí va la pregunta. La lucha contra el crimen organizado suele medirse por capturas o decomisos. Sin embargo, algunos analistas, como yo, sostenemos que el verdadero éxito consiste en desarticular las estructuras financieras y económicas que sostienen esas redes. ¿Comparte esa visión y hacia dónde debería dirigirse el esfuerzo institucional, don Carlos, tomando en cuenta que Costa Rica desde el año 2009 tiene en su ley contra la delincuencia organizada la figura de capitales emergentes, desarrollada en 6 artículos del capítulo 4 de esa ley? Y desde el 2009 existe. Para mí, y yo le llamo así, es exención de dominio criolla. Cumple con muchísimos de los elementos de la exención de dominio que muchos de los países de la región tienen como ley o incluso códigos, como en el caso de Colombia. Entonces, don Carlos, tomando en cuenta estas referencias de capitales emergentes y lo que usted nos decía ahora de los pocos fiscales, que me imagino que los de legitimación de capitales, en esos 6 estamos contando también a los que tienen que ver el tema de persecución patrimonial, tomando en cuenta que esa figura de capitales emergentes va más allá de lo penal, porque no es una figura penal, sino que se desarrolla en lo contencioso administrativo y va detrás de los dineros que las personas no pueden justificar de dónde provienen. Entonces, eso existe en Costa Rica, señores y señoras, desde el año 2009. Pero, ¿qué necesita la Fiscalía, don Carlos? ¿Qué necesita el resto del aparato judicial y de control policial de Costa Rica para poder utilizar esa figura que definitivamente para mí con eso podemos darle un buen golpe al crimen organizado transnacional que hoy día tenemos en Costa Rica? Bueno, voy a aprovechar el minuto que nos queda. Nos va a sonar la campanita, pero nos van a dar unos 3 minutitos. Nosotros compartimos, por supuesto, esa visión. Como lo dijo doña Hazel, tomamos el ejemplo de Italia. Ellos, follow the money es el eslogan de ellos. Hay que seguir el dinero, el camino del dinero en las organizaciones. Los decomisos y las detenciones, pues las condenas son importantes, por supuesto, pero ya hemos visto que eso no es suficiente. Incluso una de las personas que ya fue extraditada, me refiero a alias Pecho de Rata, él había sido condenado, pero no se le hizo ninguna persecución patrimonial. Y ustedes quizás vieron en las noticias cuando él salió, prácticamente fue una fiesta y él continuó su vida de ostentación. Sí, pagó una condena por un hecho que se le sancionó, pero cuando salió tenía todas las condiciones para poder seguir quizás en la actividad delictiva que se le había condenado. Ahora actualmente, ¿qué hacemos en el Ministerio Público? Bueno, y ahí es donde viene, llamémoslo así, la traba. Por supuesto, hacemos la investigación por el delito que corresponda, generalmente narcotráfico, y paralelamente
hacemos la investigación por legitimación de capitales y no solo por el carrito que tiene, digamos, a su nombre o algún testaferro de su familia. No, tratamos de hacer una investigación completamente amplia para abarcar, por ejemplo, hoteles, para abarcar tiendas, para abarcar restaurantes que ni siquiera están a nombre de ellos, pero eso es lo que tratamos para quitarle esos bienes. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. La figura de capitales emergentes, bueno, para nosotros es genial, como usted lo dice, en 4 artículos y en un procedimiento sumamente expedito, prácticamente podemos despojar de los bienes a los nuevos ricos. Yo vivo en Acerrí, bueno, los que conocen Acerrí saben que es todavía una zona semirural, y ahí vemos los nuevos ricos, personas bastante jóvenes que nunca tuvieron un trabajo conocido y que ahora andan en un vehículo mejor que el que pudiera tener yo o que pudiera tener el trabajador o las personas que siempre hemos trabajado. Vehículos de alta gama, pagados en efectivo, y esos bienes, bueno, a través de esta figura podemos quitárselos inmediatamente y bueno, ahora sí, demuestre de dónde tomó usted el dinero para comprar un bien. Y para eso tiene 20 días. Y por supuesto, bueno, ellos no van a poder demostrar que tienen un negocio lícito que produce las ganancias para poder comprar ese bien. Pero tenemos el problema que ya usted también lo visualizó, solo tenemos 6 fiscales para eso. Y por supuesto, yo desearía, bueno, en todos los lugares, mandar a quitarle esos bienes y hacer el proceso, pero definitivamente no damos para tanto. Muchísimas gracias, don Carlos. Definitivamente este fue un panel con muchísima información. Las personas pues se quedan, yo siempre cuando participo en algún tipo de capacitación o charla, siempre les digo, la idea es que se queden con ese pensamiento y le den vuelta, que hoy no duerman en paz, que le den vuelta a la almohada muchísimas veces, porque este es el tema del momento, es el tema país y necesitamos reconstruir y volver a tener la Costa Rica que tuvimos, como bien lo decía el señor Artavia en su primera ponencia, la que tuvimos, lo que hicimos, eso tenemos que hablar en presente, pero también en futuro. Así que muchísimas gracias, don Carlos, por sacar el ratito, doña Hazel, por supuesto, por compartirnos toda su visión y su experiencia, y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. No se me vayan a petición del público, están muy solicitados, así que pónganse incómodos, vamos a tener un par de preguntitas. Primero para el señor fiscal, dice así: primero, gracias por su trabajo, quería hacerle una pregunta. Con los golpes que se han dado recientemente al narcotráfico, ¿usted es optimista de que Costa Rica puede recuperar parte de la seguridad que ha perdido o considera que aún queda un camino muy largo por recorrer? Yo soy muy optimista y siempre lo he sido, y yo espero que vayamos recuperándonos poco a poco. El trabajo que hace el OIJ y que nosotros, por supuesto, le damos la dirección funcional y que hacen, bueno, los diferentes cuerpos policiales cuando no nos dedicamos a criticar, es bastante importante. Y como les dije, el termómetro son los homicidios, generalmente. El 2023 fue el año más violento, casi 905 creo que homicidios, y de ahí ha venido desescalando, y eso gracias al trabajo del organismo de investigación judicial, del Poder Judicial, del compromiso de los jueces también. Entonces yo soy positivo. Hemos dado golpes muy importantes. Bueno, les pongo rápidamente Limón. Prácticamente dos cárteles están ahorita, la mayoría de sus miembros, bueno, todos sus miembros prácticamente en prisión preventiva. Esperamos obtener los resultados positivos en los eventuales juicios. Está detenido una leyenda también de Limón, y como ustedes vieron el lunes, también dimos un golpe muy fuerte a un eslabón que, si bien no traficaba, le brindaba el servicio logística a todos estos cárteles y a cualquier narcotraficante que quisiera hacer, por ejemplo, una exportación, en este caso de cocaína, tanto a Europa como a los Estados Unidos. Esto para nosotros es importante porque, reduciendo la capacidad también internacional, vamos a tener una disminución local. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Porque, bueno, generalmente los cárteles estaban pagando
con misma cocaína y eso quedaba también a nivel interno. Entonces tenía que distribuirse esos excesos de cocaína en nuestro país y esto generaba la lucha entre las diferentes organizaciones. Tal vez para ser bastante rápido en la respuesta. Muchas gracias. Doña Hazel, también tenemos pregunta para usted. ¿Qué opinan sobre la información de que la guerra contra las drogas está perdida? En ese contexto, ¿considera que la legalización y regulación de algunas drogas, gravando su consumo mediante impuestos, podría ser una alternativa viable y por qué? Ayer, efectivamente, en la noche estábamos conversando de ese tema en un curso de seguridad internacional que teníamos un experto en el tema de drogas y conversábamos si efectivamente el tema de la legalización. Y él nos decía algo muy importante. Bueno, en Costa Rica realmente de alguna manera hay legalización porque obviamente el consumo y ciertos temas de tenencia es legal. Digamos, lo que hace el policía efectivamente, dependiendo de la cantidad, es quitársela, pero esa persona, si se demuestra que era para un tema del consumo, esa persona no va a la vía penal, ¿verdad? Como tal. Entonces, lo que hablábamos era que era muy importante poder, número uno, identificar qué drogas se podían de alguna manera identificar para regular, ¿verdad? Porque de hecho una de las cosas que conversábamos con ellos era el tema en efectivo, digamos, de a dónde se puede consumir, quiénes pueden consumir, ¿verdad? Pero principalmente para poder identificar cuál es la respuesta que tiene que tener el Estado. Estamos hablando de adicciones. Hay unas drogas más adictas que otras, ¿verdad? Sin embargo, si se puede ir identificando cuál es la problemática, cuál es la población que tiene la problemática, en qué zonas tenemos esas problemáticas, podemos crear respuestas integrales desde el enfoque de salud pública. También tenemos que entender que ya no solamente tenemos que hablar de prevención del consumo, es que la cantidad de personas consumidoras es alarmante lo que tenemos. Es más, de hecho, ayer hablábamos y había un profesor de escuela, de colegio, y voy rápido y él me decía, yo tengo alrededor de mi aula 5 casos de consumo de droga, son chicos de 14 años, no sé qué hacer con ellos. O sea, no le puedo decir, no consuman, esta droga es mala, ¿verdad? ¿Qué hacer con esos chicos? ¿Quién tiene que darle la respuesta y cómo abordarlo? Entonces, sí, como país tenemos que conversar sobre el tema. Y bueno, para cerrar con un broche de oro este conversatorio tan extraordinario, don Carlos, si la forma más efectiva de combatir el crimen organizado es seguir la ruta del dinero, ¿qué está fallando hoy para atacar los capitales ilícitos, los controles del sistema financiero, la supervisión estatal o las herramientas legales disponibles? O sea, definitivamente, bueno, falta de recursos. No tenemos herramientas tecnológicas, no tenemos los peritos necesarios, falta de controles, incluso hemos visto cómo de alguna manera, bueno, los delincuentes son muy hábiles, ellos de verdad son a veces hasta mejor que los economistas, y perdón si hay algún economista, yo sé que quieren haber muchos, pero son tan hábiles en eso que ellos ven una oportunidad en lo que sea. Bueno, ya lo hemos visto en el fútbol, lo vemos en diferentes y cualquier manifestación donde ellos ven una oportunidad de un negocio ilícito, por supuesto, y para lavar dinero lo van a hacer. Bueno, ponen estaciones de servicio, bueno, todo lo que a usted se le ocurra, a ellos van más adelante que nosotros y por supuesto los recursos para combatir esta actividad son sumamente escasos. Entonces, lo que usted me dijo, todo eso aplica. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas por un conversatorio tan enriquecedor.